¿Cuál es la velocidad más rápida a la que tú te has movido alguna vez? ¿Cuál es la velocidad más rápida a la que tú te has movido alguna vez? La que sea. En mi control, 120, entre comillas. ¿Alguien se ha subido a un avión? ¿Saben a cuánto se mueven los aviones? 300. El avión, el Boeing 737, que es uno de los jets actualmente más usados en el mundo, puede viajar en promedio hasta 1,000 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Habrá alguien de nosotros que haya viajado más rápido que eso? ¿Saben cuál es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido es 1,224 kilómetros por hora. O sea que ese avión ya va muy rápido. Cuando algo se mueve a la velocidad del sonido, se llama Mach 1, eso. Cuando oigan ustedes ese término, Mach 1 es 1,224 kilómetros por hora. Y cuando se rebasa eso, hay una explosión de sonido. Ok. Pues aunque no lo crean, todos ustedes se han movido más rápido que esa velocidad. Simplemente no lo saben, no se dan cuenta. Les voy a explicar por qué. La Tierra gira sobre su propio eje a cierta velocidad, ¿lo sabían? Pero nunca se han puesto a pensar a qué velocidad. Si ustedes vivieran en el Ecuador, ustedes estarían moviendo sin sentirlo a 1,670 kilómetros por hora. Pero como viven en los Estados Unidos, en este grado que vivimos, casi alrededor del grado 40, nosotros nos estamos moviendo a 1,280 kilómetros por hora en este mismo momento aquí. Y no se siente nada, ¿verdad? Eso es relativo porque aunque no sentimos que nos movemos, es como cuando te subes a un avión, tú no sientes que te mueves allá adentro, pero tú sabes que te estás moviendo y muy rápido. Bueno, nosotros nos estamos moviendo tan rápido porque hay un eje que no es imaginario, es invisible, pero no es imaginario. El eje del planeta Tierra. ¿Entienden lo que digo? Todo lo que está en el planeta está girando a una velocidad intensa alrededor de ese eje, aunque no sientas y aunque no lo sepas. Es más, en tu mente, tú crees que te estás moviendo en otra velocidad o que no te estás moviendo, pero te estás moviendo, aunque no lo sepas o aunque no lo sientas. Espiritualmente hablando, todo se mueve a gran velocidad alrededor de Jesucristo, aunque la gente no lo sepa. Jesucristo es el eje de todo el universo. Todo lo que se mueve espiritualmente orbita alrededor de él. La Biblia dice que Él es el creador y el sustentador de todo, en Hebreos capítulo 1. El sustentador significa el que lo sostiene. Así que todo lo que se mueve en el universo, desde la partícula más pequeña, la partícula subatómica más pequeña, el electrón que se mueve a la velocidad de la luz en una proporción invisible para el ojo humano, no se puede ver el electrón. Solo sabemos que existe por los efectos que produce. Hasta las galaxias más grandes que están en movimiento, el mismo universo está en movimiento, todo eso se tiene que mover porque algo lo mueve. Y la Biblia le atribuye ese poder a Jesucristo. Así que, si tú no lo sabías, ahora lo sabes. Y el tema del pasaje que vamos a leer hoy nos recuerda cuán central es Jesucristo en la vida de los verdaderos cristianos. Es decir, el tema de hoy es un recordatorio de que la vida es cristocéntrica. Y eso es el tema que vemos recalcado en 1 Corintios capítulo 1, que es el pasaje que estamos estudiando. Ya dije yo en otra ocasión, solo para recordarles, 1 Corintios está compuesta de 16 capítulos. Los primeros 6 capítulos, Pablo está
confrontando algunos problemas y en los capítulos 7 al 16 está contestando algunas preguntas. Y todo va a ser cristocéntrico en el discurso de Pablo en esta carta. Empieza la carta con un saludo en los primeros 3 versículos. Si tienen su Biblia abierta en Primera de Corintios, vean cómo desde el saludo mismo, los versículos 1 al 3, Pablo empieza cristocéntricamente. Versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. La última línea dice, los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 al final, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor. Entonces, ¿creen que eso es accidental? Desde el saludo le empieza a poner el énfasis. Apenas van 3 versículos y ya lo mencionó 4 veces. Y luego le empieza a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo o lo que Él ha hecho en la vida de ellos y lo que Él hará en la vida de ellos. Y en esa acción de gracias, fíjense nada más, ¿cuántas veces lo menciona? Versículo 4. Les dice, en el versículo 4, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, una vez, porque en todo fueron enriquecidos en Él. ¿Quién es Él? Cristo, ¿verdad? Otra vez. Versículo 6. Así como el testimonio acerca ¿de quién? Cristo fue confirmado en ustedes. Versículo 7. De manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez. Versículo 8. Él, ¿quién es Él? Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor. Otra vez. Y versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de con su Hijo. ¿Con su Hijo qué? Entonces, cada versículo mencionó a Cristo y en algunos hasta 2 veces. Eso no cristocéntrico Pablo en su acción de gracias. Fue cristocéntrico en su saludo, es cristocéntrico en su acción de gracias. Ahora, en el versículo 10, que ya estudiamos a la enseñanza anterior, versículo 10, él comienza a confrontar el primer problema, el problema de las divisiones. Recuerdan que hablamos de eso, ¿verdad? Que se dividían porque tenían preferidos maestros unos de otros y agarraban eso como motivo de rivalidad. En el versículo 10 dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, otra vez, ¿verdad? Como si fuera accidente, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas y otro, yo de Cristo. Entonces, él aquí confronta el primer problema. ¿Y cuál es el problema? Que ellos estaban divididos. Estaban divididos en cuanto a sus preferencias, le daban más importancia a ciertos maestros y se distraían de Cristo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Entonces, ahora, Pablo en los versículos 13 al 17, y este es el pasaje que vamos a analizar hoy. Todo lo anterior es repaso. En los versículos 13 al 17, vamos a ver cómo Pablo va a desmantelar ese problema de la división y lo va a desmantelar enfocando la grandeza de Jesucristo de 3 maneras diferentes. Primero a través de preguntas que les va a hacer en el versículo 13. Luego a través de una negación clara que él va a presentar en los versículos 14 al 16. Y finalmente a través de un recordatorio. ¿Ok? Va a magnificar. ¿Qué es magnificar? Engrandecer. ¿Ok? Él les va a recordar lo grande que es Jesucristo por encima de todo lo demás, de todos los demás líderes. Jesucristo es más grande y se los va a recordar con preguntas, con una negación y con una afirmación. Les va a recordar. Así que vamos a ver con detalle estos
puntos. Empezamos con el versículo 13. ¿Lo tienen ahí a la vista? Vamos a pedirle a alguien de ustedes que quiera leer el versículo 13, fuerte y claro. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias. Entonces, en primer lugar, Pablo elige preguntas para magnificar a Cristo. Cristo es la razón por la que no debemos estar divididos. Eso es lo que él está diciendo. Y él va a presentar aquí 3 preguntas que tienen la misma respuesta. La respuesta casi está incluida en la pregunta. ¿Observan? La respuesta es la misma. Dice, la pregunta es, ¿está dividido Cristo? Pregunta. No. ¿Está dividido Cristo? No. A ver, con convicción, ¿está dividido Cristo? No. No está dividido Cristo. La primera pregunta que Pablo presenta es hasta un poco grotesca porque provoca una imagen como de desmembramiento de una persona, ¿verdad? ¿Está dividido Cristo? O sea, como, pues no. Ahora, obviamente, en los tiempos en el que está planteando esa pregunta, Cristo ya no está con ellos. Y obviamente, la idea de que Cristo está dividido, pues no es real. Es una idea provocativa que Pablo presenta en forma de pregunta. Y la forma en que Cristo está entre ellos, y ellos lo saben, es a través de los cristianos. Cristo en ese tiempo está en los cristianos. Los cristianos son la forma más palpable de encontrar a Cristo en el mundo en ese momento, ¿o no? Porque Cristo resucitó y se ascendió al cielo y no está entre nosotros. Entonces, si alguien en el mundo quiere encontrar a Cristo en los tiempos ahorita donde se escribe esta carta, va a ser en los cristianos. ¿Si no en dónde? Porque no hay templos cristianos todavía. No hay símbolos cristianos, no hay imágenes cristianas, no hay crucifijos cristianos colgando del pescuezo de la gente, del cuello de la gente, ni de las paredes de las iglesias. No hay nada de eso. Eso es invento de siglos posteriores. En este tiempo no hay nada, no hay estampitas de Cristo, no hay crucifijos, no hay templos, no hay nada. Solo hay, ¿qué hay? Cristianos. Cristianos. Entonces, cuando Pablo dice, está dividido Cristo, también se podría interpretar como, está dividido Cristo. Es decir, hay muchas religiones cristianas. ¿Qué creen en los tiempos de Pablo? ¿Cuántos cristianismos había? Solo uno. No es como ahora que estamos tan fragmentados, ¿se fijan? Hoy existen presbiterianos, bautistas, congregacionales, nazarenos, pentecostales. Bueno, no les voy a dar aquí una lectura de todas las denominaciones porque no acabaría. Ahora sí, pero la pregunta es, ¿está dividido Cristo en realidad? No está dividido Cristo. Aunque haya muchas iglesias que dicen ser cristianas, Cristo no está dividido. Solo hay un verdadero cristianismo. Por eso es tan importante conocer el verdadero cristianismo. Se puede presentar en muchas envolturas, pero la cosa es conocer el core, el núcleo. ¿Qué es el cristianismo verdadero? A menos que tú conozcas el cristianismo verdadero, no vas a poder saber si está presente en tal o cual lugar hoy. ¿Entienden lo que digo? Y por lo tanto, si otras personas no comparten, digamos que mi etiqueta cristiana, pero comparten las creencias y la fe en el mismo Cristo, somos de Cristo todos. ¿Me entienden? Así que la clave no está a qué iglesia o denominación perteneces, sino si eres de Cristo o no eres de Cristo. Si eres de Cristo, ¿está dividido Cristo? No. Como hay mucha gente que me sigue en las redes sociales, a veces me escriben y me preguntan, vivo en tal país y vivo en tal ciudad, dígame cuál es la denominación buena que debo de buscar. No le puedo decir yo. Digo, yo no puedo saber. Yo solo puedo
recomendarte que regreses y escuches lo que es el evangelio y lo que es la sana doctrina, y luego busques grupos cristianos y que aprendas a discernir, que vayas y compares lo que dicen y lo que hacen, si se parece a lo que dicen y hacen los cristianos de la Biblia, independientemente del nombre. Antes a lo mejor la gente decía, búscate una iglesia bautista, una iglesia bíblica y ya a la segura va a ser una buena iglesia. Hoy en día eso no es seguro. Hay gente que dice ser cristiana y niega las creencias de la Biblia. Por eso no te puedes confiar a las etiquetas. Pero no nos desviemos, regresemos. ¿Está dividido Cristo? Y la pregunta es obvia, no está dividido Cristo. Y si ustedes, cristianos de Corinto, dicen que están en Cristo, ¿por qué están divididos ustedes? O cristianos que están en Tracy o en Woodbridge o en cualquier lugar, ¿por qué están divididos? Segunda pregunta. Allí en el pasaje dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Verdad? Otra pregunta con respuesta obvia. ¿Acaso fue Pablo? Y fíjense qué humilde. ¿A quién agarra de ejemplo? A él mismo, ¿verdad? Creo que les dije en la otra vez, cuando quieras dar un ejemplo malo, ponte tú de ejemplo. Porque pues cuando tú eres el héroe de todas las historias, como que se oye medio presuntuoso, ¿no? Pero cuando quieras agarrar a alguien de ejemplo malo, pues Pablo nos da ejemplo, en lugar de decir, ¿acaso Apolos? ¿O acaso Pedro? En los otros que mencionó. Pues no, ¿verdad? Dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? No, no. Es más, ¿quién fue crucificado por los cristianos? Cristo, otra vez es la respuesta obvia, aunque no se mencione. Cristo, ni Apolos, ni Pedro, ni Pablo, ni Luis, ni nadie fue crucificado. ¿Fue María crucificada por Cristo? ¿Fue Pedro crucificado por Cristo? ¿En qué santos creían Pablo y Pedro? Ellos son los que van a ser convertidos en santos. Si hubieran sabido lo que iban a hacer con ellos, pues a lo mejor se hubieran ofendido, ¿verdad? No, de seguro se hubieran ofendido. En este momento el que él está escribiendo, no hay nada de eso. Nada. Entonces, nadie fue crucificado. ¿Esto qué nos da a entender? Que si hay alguien que es digno de nuestra admiración, es el que fue crucificado por nosotros. ¿Y quién fue ese? Cristo. ¿Por qué creen que se llaman cristianos? ¿Verdad? Hoy en día hay marianos, hay franciscanos, hay, Dios no permita, hay florianianos, ¿verdad? Luteranos. En ese tiempo, ¿cómo se llamaban? ¿Por qué se llamarían así? ¿Verdad? O sea, el sentido común nos lo va mostrando. No. Tercera pregunta. Se llaman preguntas retóricas estas, porque tienen la respuesta obvia en la pregunta. ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? La misma respuesta para los tres. No fueron bautizados ni en nombre de Pablo, ni en nombre de Apolos, ni en nombre de Pedro, ni en nombre de nadie que no sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Por estas tres razones, reveladas en estas preguntas, los cristianos deberían resolver sus diferencias unificándose en torno ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? En torno de Cristo en lugar de dividirse en torno de los líderes cristianos. El asunto es que Pablo había plantado la iglesia, predicó, y luego que él se fue, según Hechos 18, llegó Apolos. Y Apolos era tremendo. Era un maestrazo, era un erudito. Y probablemente Apolos era más elocuente que Pablo. Así que si Pablo los deslumbró, cuando llega Apolos, los deslumbra más. Y entonces algunos dicen, no, está más interesante. Pero luego dicen, no, pero es que todavía no han oído a Pedro. Ah, sí, yo ya lo oí una vez.
No, hombre, él nos cuenta las historias, él caminó con el Señor. Apolos te cuenta las historias de Pedro, pero no es lo mismo que te las cuente Pedro. Ah, ¿de veras? Sí. Además, en 400 años él va a ser el primer papa. No, pues sí, ¿verdad? No, no es cierto, no decían eso, pero mucha gente decía, no, Pedro es el... Y entonces eso empezó a generar rivalidad, ¿verdad? Rivalidad. ¿Ok? Entonces, en resumen de esta primera parte, la identidad de Cristo no está fragmentada. Nadie fue crucificado por nosotros. Cuando fuimos bautizados, profesamos nuestra lealtad ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Esto nos une a Él. Todos los que fueron bautizados por Cristo, entonces, pues supone que comparten esa identidad, ¿sí? Ahora yo pregunto, no me contestes, pero contéstate a ti misma o a ti mismo. ¿Realmente comprendes la preeminencia, la supremacía de Cristo en las razones por las que hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, segundo modo que Pablo escoge para magnificar a Cristo. El primero fueron preguntas, ¿verdad? Segundo, negaciones. Ahora los versículos 14 al 16, vamos para allá. Y Pablo no está contento, ¿eh? Pablo no está contento. No está contento con las divisiones que están promoviendo y que lo hayan metido a él en ese problema. Porque lo metieron a él, no que yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. Observen lo que dice el versículo 14. Él empieza dando gracias. Dice, ¿alguien que quiera leer? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, Sigue hasta el 16 de una vez. para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a alguno otro. Gracias. Hermanos, ustedes saben que un motivo de orgullo para muchos líderes cristianos es bautizar gente. ¿Cuántos has bautizado tú? ¿Tú cuántos has bautizado? Pues sorpresa, oh sorpresa. Uno de los más grandes líderes cristianos, después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, fue el apóstol Pablo. Y él no se sentía orgulloso de cuántos bautizados llevaba. Al contrario, dice, yo casi ni bauticé a nadie entre ustedes. Otros los bautizaron. Fíjense que es sorprendente. Algunos líderes cristianos se preocupan de que su gente no les preste mucha atención al verse tentados a oír a otros maestros cristianos. ¿De qué estoy diciendo? Imagínate que alguien dijera, yo, Pastor Luis, yo me quiero bautizar, ya estoy listo, ya estoy lista para ser bautizado. Ok, pero yo quería ver si se puede hacer algo diferente. Ah, sí, ¿qué? Si es que te bauticemos en leche o qué. O en no. Yo quiero que me bautice el hermano Luis Álvarez, en lugar de que me bautice usted. Imagínense que me dijeran eso, ¿verdad? Y que yo sacara así toda mi espiritualidad diciendo, pues no, fíjate que no, ¿verdad? ¿Por qué él? Pues es que él me habló del evangelio, o es que yo le tengo mucho cariño, o él es mi papá, o él es mi primo. Además, él es cristiano. Su testimonio es bien conocido por todos. Un hermano, pues, fiel. Además, toca el cajón muy bien, ¿verdad? De verdad, ¿qué impediría que lo bautice Luis o que lo bautice otro buen cristiano? Pero, oh, no, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me están quitando a mí el protagonismo, el centro de atención? ¿Ok? ¿Qué tal si en lugar, hoy en día tal vez ya no es bautizar lo que más énfasis le dan? A veces es la enseñanza, otra vez, como a ellos, ¿verdad? Como a ellos. Una vez estaba en la iglesia y una persona dijo, ay, mi predicador favorito es Isaac, que dice el nombre de otro predicador. Yo dije,
Qué bueno. Dije yo, qué bueno que haya muchos maestros que son buenos maestros para los hermanos. Qué bueno que no soy yo también, ¿verdad? Realmente debemos tener cuidado. Aquí Pablo está usando el tema del bautismo. Nuestra misión no es que nos presten atención a nosotros. Nuestra misión es que toda la gente llegue a ponerle toda la atención ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo. Hay que reducir las tentaciones a enaltecernos a nosotros mismos, especialmente los líderes cristianos, ¿verdad? Cualquier líder que reclame obediencia y atención en lugar de que estimule la obediencia y la atención a Jesucristo, entonces ya saben que ese líder tal vez saldría reprobado ahí en Corinto. Vuelvo a repetir, cualquier líder cristiano que reclame obediencia o atención por encima de la obediencia y la atención que merece Jesucristo, no es un buen líder cristiano. Yo les conté, una vez Lilia y yo fuimos a una reunión multitudinaria de un gran líder cristiano, según mucha gente. Un líder que siguen miles de personas. Su iglesia tiene 10,000 asientos y creo que hace más de un servicio al día. No voy a decir su nombre, ¿verdad? No voy a decir su nombre, no quiero perder yo cash, ¿verdad? Fuimos a esa reunión, estuvo como 2 horas hablando y orando por personas y curando gente. No mencionó a nuestro Señor Jesucristo ni una sola vez. Fui a otra reunión donde estaba otra vez él. ¿Y para qué regresa? Se han de preguntar, ¿verdad? Ok. Y cuando él dijo, ¿cuántos quieren un toque de mi unción? Así dijo. La gente corrió a toda velocidad, desesperada hacia adelante y hasta se tropezaron unos por otros por recibir el toque de él. Yo me siento indignado cuando veo esas cosas. Si la gente si estos hombres usaran toda esa influencia para hacer que la gente, nunca he visto a nadie correr hacia Jesucristo de esa manera. Corren detrás de los hombres. Pero esos son considerados los grandes hombres de Dios. Oren por los líderes cristianos para que dejen de ser el centro de atención. Que todos atraigamos la atención, como Pablo. ¿A quién? De veras se la merece, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. No caigas en la trampa de permitir que menosprecien a otros obreros del Señor por exaltarte a ti. Que se mida la eficacia de un obrero por su capacidad para guiarte a Cristo, para modelarte las virtudes de Cristo, por conformarte a la semejanza de Cristo y no por otras razones. No te impresiones por los títulos de un líder, por el carisma de un líder, por la riqueza de un líder, por los recursos de un líder, por la simpatía de un líder. Hoy hablé con un hermano de Quito, Ecuador, y me dijo, yo iba a una iglesia y el hombre fue a unas conferencias en Estados Unidos. El pastor de la iglesia donde yo iba fue a unas conferencias de Estados Unidos y ahí aprendió unas cosas que no me imaginaba. Cuando él regresó de esas conferencias, vino y nos dijo, hermanos, acabo de aprender que somos hijos del rey, no tenemos por qué mendigar. Y además, yo soy un hombre gracioso y ahora voy a ser más libre a la hora de enseñar. Y se puso a hacer chistes y luego nos hizo una señal obscena con el dedo central de su mano en el púlpito. Él creyó que eso era gracioso. Él cambió y se hizo el centro de la atención. Me dijo, tengo que viajar ahora más de 2 horas para encontrar una iglesia que enseñe la Biblia. Y me hizo varias preguntas. ¿Saben qué? Me dijo, yo le ruego a Dios que ese hombre esté equivocado. Le ruego a Dios que ese hermano esté equivocado. Me dijo, pastor, no puedo hallar una iglesia
sana en mi colonia, en 1 hora a la redonda. La ciudad de Quito es enorme. Somos pobres, no tenemos carro, es muy difícil para mí llevar a mi familia 2 horas hasta allá. ¿Cómo es posible que no haya una iglesia que exalte a Jesucristo? Se me partió el corazón oír eso. Quiero creer que simplemente no ha encontrado, pero qué triste sería que esto pase. Imagínense cuántas ciudades hay como Quito en toda América Latina y en Estados Unidos. Por eso cuando ustedes entran a una iglesia que dice que es cristiana, fíjense a quién están levantando. Fíjense los hombres que están allí, si están desesperados porque los respeten y les presten atención, o son gente que trata de levantar a Jesucristo en espíritu y en verdad, no con imágenes o con crucifijos, como Él es, un Dios vivo. Me preocupa mucho que me den crédito por lo que hago en la iglesia. Me preocupa que vean los resultados visibles o que Cristo es exaltado, sin excepción. Y por último, el versículo 17, Pablo magnifica a Jesucristo para debilitar las divisiones, recordándoles algo muy importante. ¿Qué? A ver, alguien que lea. Pues, dice la palabra del Señor, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense cómo termina esta parte Pablo, recordándoles 2 cosas. Observen. Pablo les recuerda, él va a estimular la unidad entre ellos, recordándoles en primer lugar lo que Cristo le mandó. Y segundo, cómo Cristo le mandó que lo cumpliera. En primer lugar, ¿cuál fue el encargo que recibió de Cristo? ¿Observaron? Cristo no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Que bautizar es malo? ¿Bautizar a la gente en el nombre de Cristo es malo? No. ¿Por qué dice eso? ¿Que no los debe bautizar Pablo? Él mismo ya dijo que bautizó a Crispo, a Gallo, a los de familia, a la familia de Estefano, así que sí bautizaba a él. ¿Pero por qué él dice esto? Miren, bautizar personas no depende de ti, depende de que las personas entiendan y crean el Evangelio, de que Cristo las ilumine y que las personas decidan arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿verdad? Tú no puedes garantizar eso. Tú no puedes garantizar que Cristo va a iluminarle el corazón a una persona y que la persona va a responder con arrepentimiento y fe. No, tú no puedes controlar eso, o sí, pero hay algo que sí puedes controlar, lo que tú haces. ¿Y qué es lo que Pablo siempre podía hacer? Predicar. Jesús le dijo a Pablo, vete a predicar el Evangelio. No le dijo, vete a bautizar gente. ¿Por qué? Porque eso no va a depender de ti, va a depender de otros. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Que él está siendo obediente a lo que Cristo le mandó. Él está siendo fiel en lo que a él le corresponde. Lo que importa no es el carisma, hermanos, ni los resultados. El carisma son dones que la gente tiene. Hay gente que tiene, por ejemplo, dones para hablar en público, ¿sabían eso? Y hay otros que no tienen mucho carisma. Hay unos que son muy guapos y elocuentes y hay otros que son feitos. La verdad. Hay unos que tienen una voz así de locutor, todo eso. Y otros que tienen una voz bien chillona. Así bien como, ay, ¿verdad? Tú no puedes controlar eso, te tocan las cosas, te tocan. Eso es el carisma, ¿verdad? Lo puedes refinar con aprender y todo eso, puedes hacer muchas cosas. Pero el carisma, no. Los resultados, no. Tú puedes aconsejar personas y pueden seguir tus consejos o pueden no seguir tus consejos. Tú puedes ofrecer un producto y puede ser que algunos se convenzan y te compren y otros no te compran nada. Tú no puedes garantizar los resultados, puedes
aprender técnicas de persuasión y muchas cosas, pero al final los resultados, y cuando se trata de Cristo, tú puedes evangelizar, pero no puedes garantizar los resultados que la gente se va a convertir. Ustedes son un ejemplo de eso. Ustedes son personas que tomaron su decisión. Espero que nadie los haya manipulado. Pero los verdaderos cristianos toman una decisión consciente y voluntaria en respuesta a oír el Evangelio. Entonces, lo único que puedes tú controlar es tu obediencia a lo que Dios manda. ¿Sí o no? Lo que tú haces, no lo que hagan los demás. Obedecer lo que Cristo te llamó a ti a hacer. Los dones que Él te dio, descubrir los dones y usarlos, obedecer. Es mala idea dividirse con base en el carisma de los líderes, porque cada líder recibe su propio don, su propio llamado y una capacidad específica del Señor. Y la otra cosa que Pablo dice aquí en este versículo, que él estaba enfocado en lo que Cristo le ordenó y en cómo Cristo le ordenó que lo cumpliera. ¿Cómo le ordenó Cristo que cumpliera el mandato de predicar? O más bien, ¿cómo no tenía permiso de cumplirlo? Versículo 17. ¿Alguien lo notó? No con palabras elocuentes. Y aquí no le está tirando una indirecta a Apolos, porque el problema no es culpa de Apolos. Apolos era muy elocuente. Hermanos, hay personas que son tan elocuentes. Yo he escuchado, algunos creen que yo soy un buen predicador. Yo no me considero tan buen predicador, porque yo he escuchado verdaderamente unos que digo, me quedo sin palabras. Digo yo, pero ¿cómo Dios dota a algunas personas? No, es que no, renuncio. Así me he sentido yo varias. Digo, renuncio, es que, ¿para qué predico si ya tenemos a este? No, es que, de verdad. Pero, fíjense lo que está diciendo Pablo aquí. Cristo me mandó no a bautizar, sino a predicar, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo debía predicar a Cristo con claridad, con sencillez, con simplicidad, sin palabras elocuentes. Hay a veces que hay hermanos que me han dicho, no, pues es que yo no sé hablar mucho, yo soy muy sencillo. ¿Ve? ¿Ve lo que está diciendo Pablo? Yo me resisto a la sofisticación. Palabras elocuentes, no. Órale. Al grano, a lo que... Yo les voy a decir lo que es. Oye, pero estás violando las reglas de la oratoria. La oratoria me tiene sin cuidado a mí. Yo lo que quiero es ser claro, sencillo, directo, amoroso. ¿Entendiste? Sí, ok. Ese era Pablo. Pablo se concentraba más en cumplir fielmente su llamado que en los resultados. En hacerlo con sencillez, con simplicidad. ¿Por qué, hermanos? Fíjense por qué. Hoy murió un pastor que probablemente muchos de ustedes no conocen, porque es un pastor conocido en inglés. Su nombre fue hasta el día de hoy Tim Keller, el doctor Tim Keller, presbiteriano. Él fundó la iglesia Redeemer en la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan. Cuando Tim Keller fue enviado para allá, ya habían invitado a 2 familias que fueran, pero no quisieron, porque es uno de los lugares más difíciles donde se puede plantar una iglesia. Porque la gente es muy escéptica, es muy educada, es muy difícil plantar una iglesia en el corazón de New York City, en el corazón de Manhattan. Y yo escuché a Tim Keller una vez decir, yo me propuse ir ahí deliberadamente descalificado. Es decir, dije, voy a ir allí
donde la gente espera los mejores predicadores, los mejores filósofos, lo mejor, la mejor música que compita con Broadway, todo lo mejor, y yo voy a hacer las cosas, todo como no se debe de hacer. Todo lo voy a hacer de tal manera que sea tan bíblico que definitivamente, si llega a haber resultados, no va a quedar ni una duda que fue por el poder del evangelio. Porque no soy elocuente, ni voy a hacerlo, ni voy a poner una producción musical ahí. Vamos a cantar himnos tradicionales y todo lo que no se supone que no funciona en una ciudad como Manhattan, yo solamente quiero ser bíblico. Voy a ser claro, voy a ser directo, voy a ser sincero y vamos a ver qué Dios hace con eso. Dice él que así fue. Así fue. Bueno, hace algunos años Tim Keller se retiró. Cuando él se retiró, la iglesia ya tenía más de 5,000 miembros. De entre la gente más educada, se convirtió a Cristo y plantaron otras iglesias y hicieron muchas otras cosas más. La vida y la obra que Dios hizo a través de Tim Keller demostró que el evangelio, con sencillez, que concentrarte en obedecer el llamado de Jesús, funciona. Porque depende de Cristo, de obedecer su palabra. Los resultados van a depender de Dios. Si Él quiere engrandecerla y que haya muchísimos resultados, así será. Y si no, tu trabajo es obedecer. Pero que en ese obedecer no vaya alguien a decir, no, está tremendo, Adrián está tremendo. No, pues sí, ¿cómo no se va? No, pues ¿quién va a enseñar? No, Adrián, no, pues vamos, todos vamos a ir porque va a enseñar Adrián. ¿Y quién va a enseñar ahora? No, pues va a enseñar Antonio. Ah, no, pues mejor avísame para la otra, ¿quién va a llegar? ¿Ves? Eso pasa muy comúnmente en las iglesias. Por eso, entre más carisma, más preocupación. A mí me preocupa cuando la gente elogia algunas de las cosas que yo diga o hago. A veces a mí me preocupa más, digo, ¿no será que se confunden? A lo mejor por eso no crece tanto la iglesia tan rápido, porque no soy suficientemente capaz para levantar más a Cristo como debe de ser. Pero ahí vemos entonces el ejemplo de Pablo magnificando a Cristo de 3 maneras, ¿verdad? Así que Pablo corrige la actitud divisiva magnificando a Cristo por medio de preguntas, de negaciones y de recordatorios. Hermanos, ¿hay divisiones en nuestra iglesia? No me respondan. ¿Qué razones usamos en la iglesia para resolver las diferencias? Cuando haya un desacuerdo entre nosotros, ¿qué razones vamos a usar para arreglar las diferencias? ¿Qué razones usó Pablo? ¿Lo notaron? ¿Qué razón usó Pablo para resolver las divisiones en Corinto? Levantar a Cristo. ¿Ve? Por todos los medios, él levantó a Cristo. ¿Qué razones usamos nosotros para resolver nuestras diferencias? ¿O qué razones deberíamos usar? ¿Es el amor y la devoción a Cristo lo más importante para nosotros a fin de cambiar nuestras actitudes y conductas? ¿O es nuestra perspectiva centrada en el hombre? Si Cristo no es el centro, entonces ¿quién va a ser el centro? El hombre. ¿Sí o no? Un hombre. Si Cristo no es la razón y el centro, alguien más lo es. Un hombre. En la próxima enseñanza vamos a aprender de la sabiduría divina contra la sabiduría humana.